Bien, entonces en estas dos unidades del pasado, el pasado simple y el pasado continuo, em, eh, el pasado simple se describe simplemente con los verbos regulares e irregulares, y los verbos regulares simplemente se pone ed al final, y los verbos irregulares se buscan dentro de la lista de los verbos, dentro de la lista de los verbos irregulares que normalmente se encuentran por internet. Es muy fácil encontrar esa lista. El pasado continuo, el pasado continuo tiene como finalidad em, hablar sobre una acción en el pasado, em, que empezó en el pasado y terminó en el pasado. Entonces, eh, la conjugación de este pasado continuo se usa con was o were. El was se usa con los pronombres que son eh, plurales, singulares, perdón, como I, he, she, it. Y were se utiliza con el resto de plurales, con you, con we y con they. You en este caso hace la función de singular y plural, entonces se puede usar para las dos. Más el verbo al que tendríamos que hacer la formación, y a ese verbo simplemente le agregamos ing y ahí queda el pasado continuo. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos. em, Desde un ejercicio que es em, que se refiere al uso de estas estructuras en una sola oración. Entonces, es, es posible usar esta estructura eh, en una sola oración, en una oración simple. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver cómo es que son usados. Martín, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Bien, entonces acá están los ejercicios que les estaba diciendo. En este primer ejercicio eh, se, están dos verbos entre paréntesis que son snow y leaf. Entonces, eh, en este caso se puede combinar el uso tanto del pasado simple como del pasado continuo. Entonces, en este caso podríamos escribir it was snowing, estaba nevando. When I left, en este caso, como estamos hablando de pasado simple y leave es un verbo irregular, entonces no le agregamos la ed, sino simplemente le buscamos ese verbo dentro de la lista y lo ponemos tal cual como aparece conjugado dentro de la lista de pasado simple. Porque también en la lista de verbos irregulares está el pasado participio. En este caso, no, perdón, no vamos a trabajar con ese pasado participio,
Si no, vamos a trabajar simplemente con el pasado simple. Bien, entonces ahora voy a compartir otro archivo, el mismo archivo, pero en otro formato que me permite. Lo estaba buscando, ya lo encontré. Hola Isamar, ¿podrías activar tu micrófono, por favor? Bueno, en este caso, como les había comentado, entonces escribe it. En este caso, it es el sujeto y tiene correspondencia con was. It was snowing. Was snowing. Y left, que es el verbo en pasado simple. It was snowing. Estaba nevando cuando salí de casa. En, en la segunda oración tenemos que it was a sunny afternoon. Era como una tarde soleada y la gente estaba sentada en el parque. Entonces acá en este caso gente corresponde a plural. Entonces el plural del pasado del verbo to be sería were sitting. Y simplemente escribimos el mismo verbo, pero le agregamos ing. El segundo verbo en este caso sería start. Este verbo sí irregular, entonces simplemente le ponemos ed y ya. Entonces decimos, it was sunny afternoon. It was a sunny afternoon and people were sitting on the grass in the park. Then suddenly it started to rain. Luego de repente empezó a llover. I I tried to explain my problem to her. Intenté explicar mi problema a ella. En este caso la formación es una pregunta, entonces tendríamos que ponerlo en forma de pregunta. Wash. Entonces en este caso el sujeto es she, entonces la correspondencia sería con wash. She listening. Was she listening? Bien, en el cuarto ejercicio tenemos el verbo talk. Tenemos de hecho varios verbos. Tenemos see, tenemos el verbo finish y tenemos el verbo listening y el verbo come. En este caso,
Em, Perdón, hasta el verbo listening. Hace parte del ejercicio 4. Entonces, dice, my brother estaba hablando, podríamos decir, my brother was talking. Estamos hablando de él, entonces en este caso, he tiene correspondencia con was. My brother was talking on the phone when I arrived. But when he um, when he saw, en este caso sería el pasado simple cuando él me vio, when he saw me, en este caso, si es irregular, entonces tendríamos que mirar la lista. Entonces podemos decir when he saw me, eh, he finished the call. Finish, en este caso acá podemos ver cómo es de fácil de conjugarlo, simplemente se le agrega ed y listo. Entonces, my brother was talking on the phone when I arrived, but when he saw me, he finished the call. Cuando él me vio, terminó la llamada. Eh, Perhaps he thought that I was listening to his conversation. En este caso sería el pasado continuo. Él pensó que estaba escuchando la conversación. Bien, Diana, ¿sigues ahí? Isamar, ¿ya me escuchas bien? Bien, Diana. Bien, entonces ahora, eh, eh, pues a pesar que no hay micrófono, la idea es que podamos eh, completar el ejercicio. Entonces, Diana, ¿podrías hacer por favor el ejercicio número 5? En este caso, the nearly had an accident today. Acá tendrías eh, que, que usar el verbo come y el verbo happen. I nearly, espérame, was coming. Muy bien.
I nearly had. eh, este nearly significa como tenía, tenía, o como casi tuve un accidente hoy. A car was coming towards me, atrás mío, but I moved quickly. I moved quickly out of the way. Unfortunately, nothing. Y ese happen, ¿cómo se escribiría, Diana? Muy bien, sí. Ese happen, como lo, lo había escrito anteriormente, hace parte de la lista de verbos regulares. Entonces simplemente se le agrega la ed y listo. Happen. Muy bien, Diana, muchas gracias. Y Samar, ¿podrías hacer por favor el número 6? En este caso, en este ejercicio, tienes que formular una pregunta. Entonces, en el número 3 hay un ejemplo de cómo se formula la pregunta. De hecho, acá tienes el sujeto you. ¿Recuerdas cuál es la concordancia de you con, con el verbo to be en pasado? ¿Es was o were? ¿Cuál de los dos? Were, muy bien. Entonces acá en este caso se escribiría were. Empezamos con el verbo were you, el sujeto, y al final el verbo que es stay. Y simplemente le agregamos ing. Which hotel? Eh, ahí escribiste otra palabra, es staying. Y escribiste staring. Pero sí, sí, el orden gramatical que lo escribiste es correcto. Exacto, ese es el verbo. Which hotel were you staying in when you lost your passport? ¿En cuál hotel estabas cuando perdiste el pasaporte? Y le responde, I don't remember. En este caso, sería I was visiting o, em, o I visit. Mm, aquí en este caso sería sería el pasado continuo. Estaba visitando muchos lugares durante mi tour europeo. Entonces sería I was visiting
I was visiting many places during my European tour, and I stay eh, eh, sería, ya no sería pasado continuo, sino pasado simple. Y es un verbo regular, entonces es un verbo regular, ¿cómo lo escribirías? Isamar. Y a ese mismo verbo simplemente le agregas ed. Escribes el verbo, mira, acá aquí lo voy a escribir yo. Stay y le agregas ed y ahí ya quedó en pasado. Y por lo que es un verbo regular. Si fuera un verbo irregular, tendrías que recurrir a la lista de verbos irregulares para mirar el pasado simple. En este caso, como es regular, simplemente a los verbos regulares les agregas ed y quedan convertidos automáticamente. Bien, en el siguiente ejercicio, em, Diana, ¿puedes hacer el siguiente ejercicio, por favor? El número 7. Dice, I move eh, to Hastings, que debe ser un lugar, in 1990. I moved, muy bien, con ed. Entonces, en este caso, sería muy fácil escribirlo. I move, es que escribiste muy bien las respuestas, pero acá, ya, ahora sí me dije. I moved to Hastings in 1999. Y en este caso, el verbo que escribiste es correcto, la forma como lo escribiste, pero la estructura, entonces eh, queda mejor decir I was living. Ya te explico por qué. Ese move es como me trasteé. Eh, ellos en, en inglés usan moved en pasado para decir me trasteé. I moved to Hastings in 1999. I was living, estaba viviendo allá cuando los conocí. Entonces fue una acción continua que sucedió en el pasado, pero terminó en el pasado. Los estaba conociendo, pero también puede decir los conocí o, o viví allá cuando los conocí o estaba viviendo allá cuando los conocí. Bien. Em, eso era todo por hoy, por esta sesión. Entonces los espero en una próxima videoconferencia. Aquí les voy a enviar dentro del chat el cálculo de ejercicio que estamos haciendo para que si desean pues puedan continuarlo. Y es un ejercicio muy interesante que ayuda a mirar eh, el uso tanto del pasado simple como del pasado continuo en una sola oración. Entonces
les recomiendo que lo lean y lo puedan estudiar un poco más. De hecho, hay más ejercicios dentro del aula en la unidad 3.1 de gramática sobre este mismo tema y es un tema importante porque yo sé que es un tema que va a estar al final. Entonces, es bueno tener esa diferencia entre el pasado simple y el pasado continuo. Les deseo una buena noche. Muchas gracias por la asistencia y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Bye bye.